Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Omar Cáceres Moreno. Soy estudiante del Instituto Windsor de la ciudad de Chilpancingo. Actualmente curso la licenciatura en inglés y hablaré brevemente de mi anteproyecto de investigación, el cual es el impacto de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula en escuelas primarias de Chilpancingo, Guerrero de los Bravo, de la materia de metodología de la investigación, impartida por el profesor Cristian de los Santos Muñoz. Primeramente, delimitaré lo que es la educación. En la educación tenemos distintos aspectos a considerar para que ésta se pueda llevar a cabo de una manera eficaz. En la ciudad de Chilpancingo hay estudios que revelan que la tecnología que se tiene en el aula de clases no ha sido considerada para la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Esto genera en cierta parte un problema. ¿Por qué? Porque aunque tenemos esta tecnología a la mano, no la podemos utilizar. En algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, se puede decir que los profesores no cuentan con estas habilidades para poder manejarlas, lo cual genera que no se utilicen. Y por lo tanto también los alumnos no adquieran los conocimientos de una manera adecuada. Por lo tanto, nos vamos a hacer la siguiente interrogante o las siguientes interrogantes. Las TICs pueden crear un ambiente favorable de aprendizaje en el alumno en el aula de clases en escuelas primarias de la ciudad de Chilpancingo. Claro que sí, hay estudios que revelan que si se pueden unir las TICs en el aula de clases de acuerdo con las clases impartidas, todo esto puede beneficiar de manera muy favorable el aprendizaje. Las TIC serán obligatorias en el sistema educativo en escuelas primarias de Chilpancingo de la ciudad. Pues probablemente puede ser que sí, pero solo en ciudades urbanas donde se cuentan con estas tecnologías. ¿Podrán las TICs incrementar la interacción maestro-alumno en el aula de clase en escuelas primarias de la ciudad de Chilpancingo? Claro que sí, pero como lo comenté, existen varios factores que más adelante hablaremos más a fondo de ellos. Como objetivo principal de esta investigación es el incorporar las TICs en el aula de clases mediante aprovechando las actitudes de estos alumnos y aptitudes para generar un esquema de actualización docente que promueva el aprendizaje significativo. En sí es incluirlas a un programa o un plan de estudios en el cual se lleve un orden o una secuencia adecuada para que éstas se puedan dar en el aula de clases de manera constante, utilizando equipo adecuado. Como objetivos específicos tenemos definir y clasificar las TICs. Este es un punto base ya que las TICs en la actualidad son muy distintas a las TICs de hace algunos años. Por poner un ejemplo, hace algunos años un mensaje de texto era considerado una TIC. ¿Por qué? Porque era innovador. Pero en la actualidad simplemente ya no es considerado. Por eso se tienen que definir y clasificar este tipo de TICs, ya sea proyector visual o el uso de bocinas, el uso de computadoras. Se debe de delimitar específicamente qué tipo de tecnologías podemos utilizar. Determinar cómo el uso de las TICs ha influido en los procesos de aprendizaje del alumnado. Este es otro punto también muy importante en el cual están incluidos los objetivos específicos, ya que hay estudios no solo en México, sino también en otras partes del mundo, los cuales enmarcan que las TICs, claro que generan un proceso de aprendizaje en el alumnado, pero deben encaminarse de una manera adecuada y concisa para que este aprendizaje se lleve a cabo. Como lo dije, también ya existen esas tecnologías en el aula, pero por una o alguna otra razón no se han podido utilizar de la manera correcta. O en su caso también han surgido algunas tecnologías
las cuales de un momento a otro han quedado obsoletas. Por ejemplo, como el salón multimedia que incorporaba a la SEP, en el cual tenía unos pintarrones especiales con sus plumones especiales. Si alguno de estos elementos llegaba a fallar o se perdía algún plumón, ya jamás se podía utilizar esta tecnología. Como objetivo es que estas tecnologías sean de fácil acceso para el profesor y de fácil uso para que se puedan utilizar. Este esquema de actualización también debe considerar este aspecto que acabo de nombrar anteriormente. Debe cumplir con esta propuesta que son el uso o acceso, el fácil acceso, perdón, para que se pueda accesar a ellas. Como justificación de este proyecto, nosotros sabemos que para crear un alto impacto en el sistema educativo, podemos integrar estas TICs, pero también debemos saber que estas nos facilitan el ambiente de aprendizaje, con lo que se pueden adaptar nuevas estrategias de desarrollo. ¿Y esto qué va a generar en el alumno? Porque es un gran interrogante. Lo que va a generar en el alumno es que tenga esa motivación constante, en el cual mediante el uso de estas, ya sea en el aula de clases, que sería de manera, se puede decir que constante, también podría utilizarlo fuera del salón de clases. El maestro podría darle algún material para que ellos puedan trabajar en clase. Y como lo dije y lo enfoqué a un sistema de primarias, se puede trabajar en conjunto con los padres para que ellos puedan ir observando el desarrollo y las habilidades que van generando estos alumnos a través del tiempo, de algunas plataformas que en la actualidad son de fácil acceso y son gratis. La magnitud de este impacto en la calidad de estos recursos y la aplicación de las TICs puede generar el aprender a aprender mediante la interacción del alumno con estas tecnologías que podemos encontrar hoy en día. En este caso podría ser la computadora y el uso del celular. Es lo más común que podemos observar. Dentro del marco referencial existe este marco conceptual en el cual se consideran los términos más relevantes de esta investigación. Como lo dije primero, las TICs, ¿qué son las TICs? Son las tecnologías de la información y comunicación, las cuales engloban el uso de las computadoras, el uso de los celulares, la televisión, el internet y algunos otros aspectos más. El alumno, que es el ente más importante en el proceso de educación, en el cual interactúa también mediante el profesor, el cual debe proporcionar estos conocimientos para que el alumno genere un aprendizaje. El aula, que es el ambiente o el entorno en donde nos encontramos como alumnos y como profesores, y en el cual se interactúa de manera conjunta para lograr un resultado. La enseñanza, que son estos conocimientos que se van generando. Y esta enseñanza nos puede generar un andamiaje para vincularlo con el aprendizaje. Cosas que vamos a aprender realmente y nos van a servir en toda nuestra vida. Así también tenemos un marco histórico. En este marco histórico cabe recalcar que hay investigaciones y congresos. Por ejemplo, como el que acabo de colocar, son puntos importantes que se dieron en un congreso. El uso de las TICs en el aula, un análisis en términos de efectividad y eficacia. Para ello, estas personas que realizaron este congreso tenían en mente un conjunto de proyectos estratégicos, el cual iba a ser enfocado no solo a un cierto nivel de educación, sino en todos los niveles de educación. ¿Y esto qué nos iba a generar o qué impacto iba a generar? Que se generara un proceso de enseñanza y aprendizaje eficaz en todos los aspectos. Aunque
Cabe decir que, en cierta manera, la actitud de los actores en el aula, o sea, en este caso el profesor y el alumno, son de vital importancia, porque ya que si uno de ellos no contribuye de manera adecuada, el aprendizaje no se va a dar aunque se tengan todos los ambientes correctos en el aula o se tengan toda la información necesaria para generar ese aprendizaje significativo. Estos ambientes interactivos pueden ser variados, desde una presentación hasta colocar ejercicios en línea. En la actualidad, pues, son muy vistos en algunos otros países y es lo que se quiere implementar estas tecnologías en la educación y en el aula. Con este propósito de fundamentar tenemos lo que es el marco teórico, en el cual hay algunos autores que hablan en sus libros sobre la implementación de las tecnologías en la educación que se han venido dando desde hace mucho tiempo. Estas tecnologías, como lo comenté hace un momento, tienen que ver con las tecnologías que se tenían antes con las que se tienen ahora. Las nuevas tecnologías ahora, pues es el uso del computador, el celular, a las que la mayoría de la gente tenemos acceso, y también al Internet. Cabe destacar también que la educación no formal se ha llevado mediante estas tecnologías. ¿Por qué? Porque en la actualidad podemos encontrarnos videos en la red con los cuales podemos aumentar nuestro conocimiento. Por eso también estos TICs se consideran que son muy motivantes, porque cuando nos gusta realizar algo mediante estos dispositivos, lo hacemos de una manera consciente y siempre tratando de buscar la mejor forma para aprender cuando no se sabe algo. Esto también entra en parte de las actitudes de cada persona. Si una persona las quiere orientar de una buena manera, lo va a seguir haciendo. El maestro solo tiende a enfocar esas tecnologías para que los alumnos lo puedan utilizar. De acuerdo a Sánchez, nos dicen en algunos de sus libros que se deben de preparar las escuelas para la innovación. ¿Por qué? Porque en este siglo estamos en constantes cambios mediante la tecnología. Y para ello también se deben de hacer un curso de capacitación para los maestros. En alguno de sus capítulos, él nos enmarca que todas las aulas deben estar equipadas de una manera en la cual se permite esa interacción de alumno con las tecnologías o profesor con las tecnologías. También nos dice que a base de errores se genera el aprendizaje y ese es un punto bien cierto. Siempre que nosotros cometemos algún error, generamos un aprendizaje nuevo, lo cual nos va ayudando en nuestra vida diaria y a seguir continuando con todo ello. De manera muy general, es todo por parte del trabajo. Y aquí muestro en las siguientes diapositivas algunas bibliografías que fueron ocupadas para realizar este trabajo. Algunas son de libros, algunas son de algunos enlaces de internet, pero los cuales están realmente verificados y tienen confiabilidad y no son de algunas wikis o algún otro medio, el cual no sería correcto. Como conclusión, nosotros podemos enfocar estas TICs de una manera adecuada, siempre y cuando se tengan actitudes por parte del profesor y del alumno para lograr ello. En el esquema por parte del profesor debe capacitarse para que esto se logre, siempre y cuando considerando esta actitud del profesor. Porque si no lo es así, aunque se tengan los recursos, no lo vamos a lograr. Y por parte del alumno, la juventud de ahora está o la niñez de ahora está muy ligada a la tecnología, lo cual nos puede servir como un vínculo para generar ese aprendizaje de una manera eficaz y consciente, mediante la ayuda de los padres, obviamente, en todo momento, para que esto no pase a otras cosas y siempre sea enfocado mediante la educación.
Y muchas gracias por ver este video.